Bueno, buenos días a todas, a esta tercera y última sesión, los cuidados en la nueva Constitución, las 5 Rs y la resolución colectiva del trabajo de cuidado, el título que le hemos denominado a esta última actividad en el marco del ciclo de cuidados que hemos llevado a cabo en esta oportunidad. Hoy día vamos a abordar las propuestas para constitucionalizar los cuidados en la Carta Magna, con énfasis en el reconocimiento del trabajo de autosustento, de cuidado y la construcción de servicios públicos que sostengan un sistema de cuidados desde la noción del Estado cuidador. Mi nombre es Nayaret Quevedo, soy la secretaria subregional de la ISP para los países del Cono Sur y esta mañana me corresponde dar inicio a esta actividad y presentarles el tema que a continuación vamos a abordar. La coyuntura política que enfrentamos tiene una gran relevancia, no solo para la vida política nacional, pues también se configura como una oportunidad histórica para que nosotros, nosotres, la gran mayoría de la clase trabajadora se articule para poder incidir de una manera más decidida en los rumbos de la vida democrática de nuestro país. Es por eso que la coordinadora de gremios afiliados a la ISP ha desarrollado una agenda año 2021-2022 con estrecho vínculo con la hoja de ruta demarcada por la Internacional de Servicios Públicos en su último Congreso Mundial. Esta carta de navegación está marcada por un esfuerzo decidido de las propias afiliadas por incorporar a los trabajadores de Chile en el debate constituyente. Creemos que en tal arena enfrentamos un doble desafío. Por una parte, empujar desde la diversidad de actores del sindicalismo y de la sociedad civil una agenda de contenido para poder instalar en la nueva Carta Magna, que aprobaremos durante el año 2022, los principales temas que a nosotros como servidores públicos nos aquejan. Y por otra parte, también acrecentar nuestra propia capacidad de convocatoria, de organización, también de articulación, que nos pueda permitir proyectar nuestra determinación sobre la vida colectiva en Chile en el siglo XXI. Las propuestas que como ISP hemos trabajado y que fueron ya presentadas a los distintos constituyentes son parte de lo que consideramos una condición necesaria para poder construir este Estado social, democrático y garante de derechos que estamos buscando. Esta primera propuesta, primero que nada, busca asegurar las condiciones institucionales que permitan construir servicios públicos de calidad para una vida mejor. En segundo lugar, busca proponer transformaciones constitucionales que permitan avanzar en una justicia fiscal para una vida digna. Y la tercera propuesta tiene que ver con el tema de hoy, que tiene relación con diseñar una redacción constitucional que permita construir una resolución colectiva sobre el trabajo de cuidado y enfrentar las brechas y desigualdades mediadas por el género. Sabemos que estamos en un contexto de múltiples crisis que coartan nuestras condiciones de vida y nos interpelan a enfrentar a fondo sus causas. Una de estas, por supuesto, es la crisis de los cuidados, que ya lo hemos venido diciendo desde que inició la pandemia, es decir, el agotamiento de la desigual distribución de las labores y tareas esenciales para sostener la vida, que han recaído principalmente en las mujeres como un trabajo no reconocido y también un trabajo que no se valora. Una organización social del cuidado desigual e injusta que como una construcción histórica ha naturalizado y normalizado como actividades femeninas, cuestiones tan esenciales como la alimentación, la mantención, la gestión del hogar, la educación de los niños y las niñas, el cuidado de las personas mayores y dependientes, entre otras cosas que han sido también parte de este ciclo de seminarios. Tal proceso ha sido fundamental para subordinar y precarizar a más de la mitad de la población, a la vez que ha permitido también cuantiosas ganancias al capital, al garantizar las condiciones básicas esenciales para el desarrollo económico de unos pocos a costo cero. Entonces, cuando hablamos de esto, de un trabajo invisibilizado, feminizado, subvalorado y no reconocido, pero que a la vez es imprescindible para la vida, como lo hemos venido señalando este último tiempo. Con el propósito de poder contribuir a esta creación de esta nueva institucionalidad de cuidados
y al protagonismo que queremos darle a las trabajadoras de los servicios públicos en su formulación de cara al proceso constituyente, hemos llevado como Internacional de Servicios Públicos, en conjunto con la Fundación Nodo 21, un estudio donde además del análisis comparativo que hace este estudio de las propias políticas y los sistemas de cuidado de países como Uruguay, como Ecuador, como México y como Chile, que vimos en detalle en la sesión del 25 de octubre, nos plantea algunos desafíos para materializar esta institucionalidad en nuestro país, que promueva una nueva organización social del cuidado muy en sintonía con la política de las 5 R promovidas por la ISP: reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y restaurar. Quiero entonces, dicho esto, saludar a Camila Miranda, a Mara, docentes de este ciclo del seminario denominado Los Cuidados en el Centro, ambas investigadoras de la Fundación Nodo, que han venido trabajando también con el Comité de Mujeres de Chile en este desafío de poder incidir en el debate sobre los cuidados en la nueva Constitución, que por lo demás se produce en un marco, como dije antes, de mayor crisis, y por lo mismo ocupa un lugar en las luchas contemporáneas por superar, por supuesto, el neoliberalismo en la región, como plantea Camila y Mara y Pierina también en la investigación. Así que sin más, dejo con ustedes a estas dos poderosas mujeres que serán las responsables, las docentes de llevar el último taller de este ciclo, Los Cuidados al Centro, y que serán gravitantes para que las organizaciones pongan también en la agenda de sus actividades este tema que es tan relevante, porque no solo sostiene la vida, sino que además es parte, digamos, de lo que hemos venido como Comité de Mujeres a nivel mundial demandando sobre el cambio, sobre las transformaciones del sistema neoliberal, patriarcal, que nos ha precarizado la vida principalmente a las mujeres. Así que bienvenida Mara, bienvenida Camila. Hola a todas compañeras, muchas gracias Nayara por la introducción, saludarlas de nuevo para conectar con lo que hemos ido conversando el taller 1 y el taller 2, vamos a hacer un breve recuento y la idea de esta sección es efectivamente abordar algunas propuestas que se han ido trabajando en conjunto, tanto desde el documento que acá lo tenemos, servicios públicos de calidad, como la investigación de cuidados y luego más adelante el manifiesto a reconstruir la organización social del cuidado, que son los textos en los cuales se basa la presentación que vamos a hacer. Al inicio, disculpen que pase esto muy rápido, al inicio del taller 1 lo que abordamos es la pregunta sobre qué significan los cuidados, quiénes los realizan, y en ese sentido le dimos una vuelta a problematizar esta inicial división entre un trabajo que es productivo y otro que es reproductivo, y que en lo hecho implica que haya reconocimiento económico y también social de esos trabajos, y que está en la base también de muchas de las propuestas en el marco constituyente que vamos a ir revisando. Y en ese sentido concluíamos, revisábamos a partir de nuestra propia experiencia, nuestra distribución de los tiempos en trabajo remunerado y no remunerado, que después vimos que era trabajo de cuidado en un sentido amplio, que principalmente lo realizábamos las mujeres. Y ante esa realidad, revisábamos que los cuidados, como este trabajo que produce riquezas económicas y también sociales, es un trabajo que es interdependiente, que necesitamos realizar en sociedad, y en ese sentido cuando cuidamos a otro o cuando trabajamos desde un servicio público y atendemos a otras personas, ponemos en práctica una política pública, lo estamos haciendo en relación a otros. Y en ese sentido la interdependencia es fundamental para pensar que la forma en que podemos cuidar y sostener, mantener la vida humana y de la naturaleza implica un trabajo colectivo, un acuerdo colectivo, una definición colectiva. Y de ahí entonces pasamos a la pregunta ¿qué significan los cuidados desde esta perspectiva? Y veíamos que habían unas nociones restrictivas que delimitaban el cuidado a las personas que reciben los cuidados, principalmente personas dependientes, que son fundamentales en la construcción de los sistemas de cuidado que conocemos en la región, pero que de cara al debate constituyente también es necesario abordar una dimensión más amplia de los cuidados, y revisábamos una definición que nos proponían dos autoras, que Fischer y Tronto, que amplían la mirada sobre los cuidados y nos plantean que es todo lo que hacemos para reparar, mantener y continuar nuestro mundo de la mejor forma posible, y que eso incluye nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro ambiente, y que se teje en una red compleja que sostiene la vida.
Ahora bien, a partir de esa definición categorizamos distintas actividades que se vinculan a los cuidados, que las actividades directas: yo cuido a una persona directamente, alimento a un bebé; cuidado indirecto: mantengo las condiciones para vivir bien, mantengo limpio el hogar, hago las compras, gestiono los cuidados, pienso, en definitiva, las dimensiones esenciales para sostener la vida diaria, por ejemplo, organizar los tiempos de transporte de hijas, personas que cuido, comprar los alimentos que se necesiten, mantener la casa limpia en X periodicidad. Entonces eso uno lo mantiene en su cabeza como una programación permanente que al final uno la normaliza. Yo debo pensar cuándo hay que realizar esta actividad, y en un sentido más amplio los ámbitos de los derechos sociales donde operan cuidados vinculados a los derechos, en el ámbito de la salud, de la educación, de la previsión social. Y entonces ahí damos cuenta de un panorama donde hay una división sexual del trabajo que es desigual, efectivamente recae sobre las mujeres, y esa tiene componentes de clase, género, étnico-raciales. Desde una perspectiva interseccional, en definitiva, se iban componiendo distintas formas de experimentar esta división sexual del trabajo. No es lo mismo ser una trabajadora migrante precarizada que una trabajadora de un servicio público, que desde luego está afecta a desigualdades de género y de la precariedad del empleo público, pero es diferente, no en un sentido de jerarquizar formas de vivir, digamos, estas experiencias de trabajo, sino de diferenciar, y en ese sentido es que se requiere un abordaje múltiple, íntegro. Y ahí también mirábamos que a partir de los cuidados hay distintos entes que participan: el Estado, la familia, el mercado, las comunidades, y que esto se da problematizábamos, abríamos el dilema de los cuidados en un marco más general de crisis, es decir, de un agotamiento en las condiciones para reproducir los cuidados, tanto por razones demográficas: hay más personas que requieren cuidado y hay menos personas que pueden proveer cuidados por decisión propia, por limitante, digamos, demográfica, y que están vinculadas también con nuestros desafíos, diseños, digamos, y posibilidades de las mujeres de abordar proyectos emancipadores, de no querer, en definitiva, decidir cómo organizar nuestro tiempo, y decidir querer trabajar, cuidar o no cuidar, y no solamente abordarlo como un mandato de género institucionalizado en los marcos culturales en los que vivimos. Y además que la pandemia ha terminado, como ya lo hemos hablado bastante, de evidenciar estas desigualdades. Y ahí entonces abordábamos el segundo taller, que tenía que ver con preguntarnos qué políticas de cuidado se han desarrollado en Chile y en la región, para mirar casos, mirar cómo se clasifican, y de alguna forma después hicimos el ejercicio de analizar políticas específicas, servicios públicos específicos que proveen cuidado, como el programa Chile Crece Contigo, y ahí analizar a quién van destinados estos cuidados, qué es lo que realiza el Estado, cuáles son las limitantes. Y entonces hacíamos una revisión sobre que el problema en la región y en el mundo, en definitiva, es preguntarse cuánto podemos desmercantilizar los cuidados y cuánto podemos desfamiliarizar. Y en ese sentido, cómo se relacionan estos entes que participan del cuidado: el mercado, la familia, el Estado, el cuidado comunitario. Y veíamos que hay distintos regímenes de cuidado, si participa o más la familia, si tiene opciones de decidir no participar, si el Estado, digamos, provee de políticas de corresponsabilidad pública, ahí para no repetir. Y ahí veíamos que hay políticas de tiempo, de ingreso, de servicios, de transformación cultural y de condiciones laborales para quienes cuidan, principalmente de forma remunerada. También veíamos que había otra clasificación, secuenciales de familiarización, pero esto, digamos, no es relevante, sino lo relevante era identificar que habían distintos tipos de políticas que abordan los problemas de cuidado. Y también había una última dimensión, para ya entrar a los contenidos de esta sesión, de que sean a partir de estas necesidades y de la necesidad de articular lo que ya existe, y también de pensar los cuidados de una forma más integral, es que se van desarrollando en la región sistemas de cuidado, que implican definir, tomar una posición, y que ahí lo vamos a ver en las propuestas, de qué significa cuidar, y desde ese qué significa cuidar, qué responsabilidades tienen todos los entes que participan: el Estado, las comunidades, el mercado, qué principios organizan el sistema. ¿Es un sistema plurinacional? ¿Es un sistema nacional? ¿Es un sistema focalizado? ¿Es un sistema universal? No son palabras, digamos, al aire, sino que después implican obligaciones específicas. Por tanto, definir los principios del sistema es clave. Luego, ¿qué institucionalidad se construye?
Construimos una institucionalidad a partir de los órganos que hoy día existen y los articulamos, hay que construir otra institucionalidad, un interministerio, creatividad, ¿cierto? ¿Qué institucionalidad se requiere? Y luego, ¿qué servicios públicos se necesitan para sostener esta articulación o esta perspectiva de los sistemas de cuidado? Entonces, por ahí nos quedamos haciendo el ejercicio, sobre todo ustedes analizaban y planteaban que habían algunas limitantes en los programas actuales, pero por ejemplo que el programa Chile Crece Contigo era una buena, digamos, experiencia que se podía amplificar, desarrollar más, complejizar, pero que era desde luego una buena experiencia en materia de cuidado y de acompañamiento en la primera infancia. Y ahí nos pasamos entonces a este tercer taller, que la pregunta es desafíos y propuestas sobre los cuidados en la nueva Constitución. Y aquí, claro, centramos en la nueva Constitución, pero va a estar todo mezclado. Desafíos de construcción de un sistema nacional de cuidados a partir de una nueva Constitución que mandate una ley que cree un sistema de cuidado. También transformaciones concretas desde ya en los servicios en los cuales ustedes pueden trabajar directamente y modificaciones en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Que impliquen democratizar los cuidados. Así que, Mara. Gracias, Cami, por ese buen repaso, resumen. Y bueno, las saludo a todas y agradeciendo su presencia. Bueno, como ya señalaban, el propósito de la sesión de hoy es básicamente ver cómo abordar los cuidados en la nueva Constitución, considerándola como una oportunidad histórica que estamos atravesando, y en definitiva cómo repensar la organización social del cuidado y apostar a una resolución colectiva del mismo. Para eso, lo primero es ver el escenario actual. Como hemos visto en las sesiones pasadas, la organización social del cuidado, es decir, el cómo se satisfacen las necesidades del cuidado, quién las satisface, la interrelación entre el trabajo no remunerado, mal remunerado, la provisión pública y privada, básicamente genera acuerdos de cuidado que son fundamentalmente desequilibrados, desiguales y en definitiva insostenibles. El cuidado ha quedado relegado al hogar, a lo privado, a lo familiar, y todo esto conlleva a que el peso, la carga y el mayor parte del trabajo de cuidado recae en las mujeres. Frente a este escenario que bueno, tiene un origen medular en la división sexual del trabajo, que es algo desde hace siglos, el contexto actual de nuestro modelo económico neoliberal lo único que hace es agudizarlo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de la desregulación, de la subsidiariedad y de la privatización de derechos. Y bajo estos criterios como economicistas neoliberales, todo el cuidado recae en la familia y la responsabilidad recae en la persona. Vale decir, si tú requieres cuidado, es tu familia quien tiene que proveerlo. Dentro de este modelo patriarcal es la mujer, es la madre, la que naturalmente debe proveer este cuidado dentro de la familia. Y si tú no tienes familia, bueno, ese no es problema, ese es como un problema tuyo personal. Entonces todo esto conlleva a círculos viciosos de cuidado desigual que lamentablemente no solo está marcado por una fuerte desigualdad de género, sino que se entrecruza con discriminaciones de clase, discriminaciones como de estatus migratorio, de raza, de discapacidad, etc. En cuanto así como brevemente, ahí, estamos ahí todavía, cómo afecta la clase, sin duda alguna cómo las familias de clase alta tienen la posibilidad por medio del mercado de contratar servicios de cuidado, y esto bajo lógicas básicamente al final es una ventaja, como esos niños, por ejemplo, en el caso de cierto sistema o servicio de cuidado de clases de piano, por decirlo, que claramente también es cuidado. Esto implica ventajas sobre otros niños, y en ese sentido las clases bajas reciben peores cuidados por las condiciones en las que se encuentran, y en ese sentido se invisibiliza bastante el por qué sucede aquello. Por ejemplo, en un colegio, en una reunión de apoderados, en que la familia, en un contexto de vulnerabilidad, no asiste a dicha reunión,
se puede interpretar perfectamente como si fuese una falta de interés, pero sin duda alguna detrás de esto hay una serie de condicionantes y de cosas que generan ese mal cuidado. Entonces al final como lo micro y lo macro como que se entrecruza en estos círculos viciosos de cuidado. Luego también, por ejemplo, como también se habló, los estatus migratorios, como lo que se le llama la cadena global de cuidado, en el sentido de cómo poblaciones migrantes, en general mujeres, van desde el sur global, de países desarrollados a países desarrollados, en busca de mejores condiciones, o en busca de un futuro mejor, pero en vez de eso están sometidas a pésimas condiciones laborales y de vida en general. Y ese fenómeno también se ve a nivel local, es decir, a países vecinos, como en nuestro contexto chileno, como hay muchas autoras del hogar de nacionalidad peruana, boliviana, paraguaya, argentina, y también se ve en contexto de campo-ciudad, como también desde el campo se va a la ciudad dentro de un mismo país. Básicamente, el sistema actual y la organización social actual del cuidado no reconoce la responsabilidad del Estado en organizar y en garantizar el cuidado como un bien público, como un derecho universal, por medio de servicios públicos de calidad. Dale, Camila, la siguiente, por favor. En razón de todo ello y de este terrible escenario actual que vivimos, el proceso constituyente es una oportunidad histórica para la transformación social. ¿Ya? En ese sentido, poner los cuidados en el centro de la organización implica reorientar no solo los cuidados en específico, sino como una reorientación general del modelo de sociedad y de Estado, poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro, reconstruyendo la organización actual del cuidado y al final justamente modificando todas aquellas cuestiones que reproducen y producen estas desigualdades de género, raza y clase. Y es ahí donde se requiere la socialización de los cuidados. ¿Qué implica esto? Lo vamos a ver luego, pero es la desfeminizarlos, desfamiliarizarlos y desmercantilizarlos. Dale nomás. Dale, Camila, la siguiente, por favor. Bueno, la que viene... bueno, y en base a esto, y en base a los trabajos que recién estaban ahí las imágenes, trabajamos unos principios constitucionales que implican ser como unas orientaciones de transformación social. En ese sentido, poner los cuidados al centro, como dijimos, implica una reorientación como general de la sociedad, del modelo de sociedad y del modelo de Estado. Implica una redefinición paradigmática de cómo actualmente vivimos, cómo actualmente nos organizamos y cómo se organizan socialmente los cuidados, que como dijimos, producen y reproducen desigualdades, para repensarlo y crear espacios que sean de justicia y de igualdad para una vida digna. Desde todo este objetivo, básicamente, es que se elaboraron estos principios que pasaremos a ver a continuación. El primero de ellos es poner la sostenibilidad de la vida como principio rector para una nueva organización de la sociedad. En ese sentido, el modelo actual está en crisis. Las crisis, en el sentido de crisis globales, crisis locales, ponen en jaque la continuidad de la vida humana en el planeta. Estamos hablando de crisis medioambientales, la desigualdad social, las crisis de democracia, el agotamiento del modelo de desarrollo y de crecimiento, y bueno, y como también obviamente lo hablamos, la crisis de los cuidados hace necesario hacer un cambio de paradigma. Y es acá donde desde la perspectiva feminista el principio de sostenibilidad de la vida puede ser la salvación, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, este principio como proceso implica como la continuidad de la vida en el planeta, pero tanto en términos humanos, sociales y ecológicos. Pero no solo esta continuidad, sino también las condiciones o estándares de vida en que esta continuidad sucede y al final lo que es aceptable para toda la población. Entonces al final abarca todo lo que es la reproducción para la continuidad de la vida, pero acá hay un elemento bastante relevante que es desde una definición colectiva, vale decir, ¿qué entendemos por una buena vida? ¿Qué entendemos por una vida digna, como en el caso chileno?
es algo que todas y todos tenemos que establecer. Entonces se entrecruza con principios de democracia, etc. Y entender este principio de sostenibilidad de la vida como algo multidimensional, como es una concepción como amplia de lo que es el cuidado, es claramente un cambio de paradigma y cambio de modelo de Estado, modelo de organización normativo, etcétera. Y al final esto se pone como un poco en jaque o se contraposiciona con el principio de subsidiariedad. En este caso, este principio de sostenibilidad de la vida, en vez de ese, pone otros principios arriba: la interdependencia humana, la solidaridad, la autonomía, la autodeterminación, la corresponsabilidad social, la democracia paritaria, entre otros. Y asimismo permite ver una serie de parcialidades, que actualmente se ven como parcialidades, pero que son parte de la sostenibilidad de la vida como un todo. Al final son gafas, una especie de gafa de transversalidad. Y en ese sentido, derechos como la educación, la salud, la vivienda, las pensiones son parte fundante y necesaria de lo que es la sostenibilidad y la reproducción social. Luego, importantísimo, el cuidado como derecho humano, derecho a cuidar, a cuidarse y al autocuidado. El cuidado como derecho, a nivel internacional y de instrumentos internacionales, se puede desprender. Se han logrado hacer ciertas construcciones teóricas desde ciertos instrumentos internacionales. Sin embargo, ha sido algo bastante reciente y es bastante implícito. Pero ahora bien, reconocerlo explícitamente, vale decir constitucionalizarlo y dejarlo como por escrito, tiene importantes consecuencias, porque entender el cuidado como un derecho lo dota de su carácter universal, su carácter público e incondicionado. Es decir, todos y todas y todos, independientes de la condición personal, tienen derecho al cuidado. Y lo otro que es fundamental de entender el cuidado como derecho es que genera responsabilidades para el Estado. El Estado es garante del derecho al cuidado y por ende tiene responsabilidades tanto positivas, es decir, obligaciones de hacer, como obligaciones negativas de abstención. Ahora bien, ¿qué significa esto de derecho como, o sea, el cuidado como derecho humano? Tiene tres dimensiones: es el derecho a cuidar, el derecho a cuidarse o al autocuidado, y el derecho a ser cuidado. Es decir, esta forma, esta amplitud normativa de entenderlo de esta manera, como que entrecruza lo individual y lo colectivo. El derecho a cuidar significa básicamente el decidir realizar trabajos de cuidado, el que no sea una obligación que se te impone en tu condición de mujer, sino que es una decisión y por ende implica libertad. Para tener libertad se requieren condiciones mínimas de dignidad, entonces también está relacionado a aquello. Implica también condiciones de trabajo, el reconocer el trabajo de cuidado como trabajo implica cuestiones de índole de la sindicalización, de la huelga efectiva, de pensiones evidentemente, de libertad sindical, etc. El derecho a ser cuidado implica que tú tienes derecho a que te cuiden independientemente de tu condición, es decir, si tienes una familia o no que lo haga, etc. Tiene en la médula el principio de la interdependencia humana, es decir, todos y todas y todos vamos a necesitar cuidados en algún momento de nuestra vida. También tiene necesaria, en su médula, el principio de solidaridad y la autodeterminación. Por último, el derecho al autocuidado o a cuidarse implica que al final no vivimos solamente para el trabajo, sino que vivimos también, tenemos derecho a disfrutar, a descansar, al tiempo libre, a realizarse. Y eso está ligado también justamente a remuneraciones justas, al derecho de la naturaleza, etc. Esta perspectiva como amplia del derecho a cuidar, que está totalmente relacionada con este principio como irradiador del sistema, que es la sostenibilidad de la vida, requiere también que la conceptualización sea posible de materializar. Y en ese sentido, no solo reconocer el derecho en sí mismo, sino que se requiere especificar las obligaciones que tiene el Estado para
como garante de este derecho, y por otro lado, las posibilidades de garantía de la ciudadanía para exigirlo. Y obviamente se requiere una institucionalidad acorde que logre hacer carne todo este aparataje normativo. Dale, Camila, la siguiente. Bueno, en tercer lugar, como tercer principio constitucional, es el Estado cuidador, como orientación de nuevos servicios públicos. En este sentido, es reconocer explícitamente que quien es el principal garante del derecho al cuidado es el Estado. Y esto lo debe hacer por medio de servicios públicos de cuidado, de calidad, universales, y básicamente desarrollar, o sea, cambiar esta lógica subsidiaria y privatizadora del Estado actual por una lógica de servicios públicos que sean, como dije, universales, de calidad, y que promuevan la formación adecuada de derechos y asimismo las condiciones laborales de trabajo docente para las y los trabajadores públicos. En cuarto lugar, la necesidad de que esta forma y esta nueva organización del cuidado implique necesariamente como que el cuidado implican diferentes concepciones de lo que es el cuidado y lo que es la vida, dependiendo de las visiones de mundo. Es decir, no se puede imponer una sola forma de cuidar. El cuidado tiene que estar cruzado por la plurinacionalidad o la pluriculturalidad de los pueblos y de la forma de entender aquello. Por ende, se requiere una visión amplia que no sea como, o sea, que sea una visión amplia que reconozca y aprenda otras formas de vida también y otras formas de cuidado, que pueden variar de comunidad en comunidad. Y en ese sentido no solo implica como un cambio de reconocimiento de los pueblos originarios, sino que también implica su autodeterminación con autonomía política. Necesitamos un sistema de cuidados que sea integral, plurinacional y comunitario. Dale, Cami. Luego, el principio de corresponsabilidad social. En este sentido, la socialización implica, por un lado, la desfamiliarización y la desfeminización de los trabajos de cuidado. Los cuidados, al ser un problema colectivo, deben resolverse colectivamente. Acá se entrecruza de nuevo el principio de interdependencia humana. Todos y todas necesitamos cuidado y por ende es una responsabilidad colectiva. La resolución debe ser colectiva. Y en ese sentido, en primer lugar, hay que desfamiliarizarlo, es decir, quitarle esta prominencia especial que tiene la familia dentro como agente proveedor del Estado, o sea, del cuidado, y ahí es donde entra, como lo vimos anteriormente, el Estado, que el Estado debe ser el principal garante de hacer efectivo este derecho, a través de un sistema robusto de servicios públicos, etcétera, que colaboren en justicia social y de género, pero no solo eso, sino que también el Estado debe, y el sistema debe como fortalecer y fomentar las formas comunitarias de cuidado. No es solo el Estado y la familia, aquí entra es un elemento que es necesario potenciar, que son las redes comunitarias, como las redes vecinales, como cualquier forma de organización de la sociedad para dichos fines. Y por otro lado está la desfeminización. Eso quiere decir cómo llevamos la corresponsabilidad dentro de la familia, es decir, dentro de cómo combatir la división sexual del trabajo que está en la médula de la familia y de la forma de organización, que promueva un criterio mucho más igualitario entre hombres y mujeres. Y esto implica, no es algo simple, no es algo que pueda de un día para otro, o no es algo que normativamente pueda de un solo describirlo y qué va a suceder. Esto implica un cambio cultural. Y esos cambios culturales requieren tiempo. Claramente los cambios culturales parten desde un tema normativo, que es necesario como punto de hincapié en la Constitución cambiar, pero es algo que es una lucha que tenemos que dar día a día en nuestros propios espacios de trabajo, en nuestras propias familias, etcétera, y que es fundamental. Si no se logra desfeminizar el trabajo de cuidado, atribuyéndolo a una cuestión como si fuese natural, y no entendiendo que es una cuestión política, no se va a avanzar en nada.
Luego la desmercantilización y la desubsidiarización de los cuidados. Se tiene que eliminar esta lógica subsidiaria que está presente de manera tan fundamental en nuestro país, en el cual se subsidian servicios, o sea, modelos de subsidio público a empresas privadas que los prestan, pero lo hacen de una forma de mala calidad, precarizante y lucrando en demasía. Se requiere entonces una institucionalidad nueva, como ya hemos dicho, que es una institucionalidad pública que integre la prestación de estos derechos sociales mediante servicios públicos universales y acciones que permitan justamente la protección de los derechos a través de estos servicios. Y por último, el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado como trabajo que genera riqueza. Acá es muy relevante como una forma de reconocer y al final de recompensar, es cuantificar el aporte económico que tiene el trabajo. Como hemos visto en las sesiones pasadas, este es un trabajo invisibilizado, o sea, la sociedad capitalista actual cree que somos seres independientes y autónomos y que de la nada trabajamos y sería, pero no considera todo lo que hay detrás para que una persona pueda ir a trabajar cada día, todo lo que se requiere para ello, el sistema lo invisibiliza. Entonces, es muy importante justamente cuantificar en términos económicos tanto las horas como cuánto eso podría, por ejemplo, si se considera en el PIB, etc. Y ahí se elaboran cuentas satélites y lo fundamental acá es el desarrollar estas políticas públicas que permitan recompensar este trabajo, es decir, valorarlo económicamente. Dale, Camila, fíjate, por favor. Bueno, estos principios que acabamos de ver y que están elaborados para el contexto como chileno, nacional, proceso constituyente abierto, no son aislados, no están en el aire y tampoco o sea, es algo como inventado que flota, sino que, me refiero descontextualizado, sino que se desprende del trabajo previo que han hecho diferentes organizaciones internacionales y en este caso la ISP. Existen estas que se le llaman 5R, que es como un enfoque de política pública, y la ISP a través del manifiesto de la reconstrucción social, de la reconstrucción de la organización social del cuidado, dota de cierto contenido a estas 5R. Importante es mencionar que de estas 5, las 3 primeras, que son reconocer, recompensar y reducir, son aquellas que son un poco más de consenso con la OIT, y hay un cierto como consenso teórico de qué significan. Pero las siguientes 2, la de redistribuir y reivindicar, es un contenido nuevo que dota este manifiesto. En primer lugar, reconocer, que significa justamente el reconocimiento del valor social y económico que tiene el trabajo de cuidado, y también reconocer el derecho humano al cuidado. Al final implica dignificar el cuidado como un componente fundamental de la sociedad, que actualmente está invisibilizado. Por otro lado, el recompensar y remunerar tiene mucho que ver con la última orientación que vimos, en cuanto implica, por un lado, reconocer y remunerar un salario igual por un trabajo de igual valor, y pensiones decentes, y al final todo tipo de condiciones como de trabajo dignas y de protección social. Luego, el reducir la carga del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres, por ejemplo, un ejemplo muy específico, en aquellos sectores rurales donde no hay acceso al agua potable y que la persona, en este caso la mujer, tenga que ir varias veces al día de recorrer una cierta distancia en búsqueda de agua, versus que tenga acceso a esa agua en su propia casa, esa reducción de ese trabajo es algo a lo que hay que apostar. Y eso se puede ver en múltiples planos. O sea, hay una serie de cuestiones, toda la tecnología, todo, por ejemplo, todo lo que puede ser una lavadora, también los servicios como los servicios de comida, todo eso te ayuda a reducir la demanda
de cuidados, reduce la necesidad de cuidados. Luego el redistribuir, que esto también ya es parte de lo que ya hemos visto, que es redistribuir el trabajo atacando la división sexual del trabajo, y esto redistribuir entre las familias, entre los hogares, es decir, una cuestión entre hombres y mujeres, pero no solo eso, sino también implica redistribuirlo entre todos los agentes proveedores del cuidado, como son el Estado, las comunidades y el mercado. Y luego, fundamental, el reivindicar el carácter público de los servicios de cuidado y establecer el deber y responsabilidad primordial del Estado en garantizar estos servicios de cuidado y, en definitiva, el derecho, el Estado como garante del derecho al cuidado, desarrollando sistemas de cuidado que transformen estas relaciones de género y de vida de las mujeres. Ahí estamos. Bueno, ahora entonces, dicho todo lo anterior, queremos como ponerse una pregunta un poco como provocadora, que es cómo avanzamos hacia estas 5 R's del cuidado dentro de nuestros trabajos. Y no solo dentro de nuestros trabajos, también, sino dentro de nuestra y familia. Ay, se me fue el segundo. Y bueno, dentro de los hogares y dentro de nuestras propias familias. Cami, te dejo la palabra, quieres complementar desde Adelita. En verdad no mucho que complementar, porque además también muchas de estas propuestas yo entiendo que las conocen, las manejan, y entonces la idea es que, como decía Mara, pudiésemos hacer un ejercicio de conversación. Vamos a abrir la pizarra virtual, pero más con el énfasis de ir tomando notas de las ideas que aparecen, pero la idea sería que pudiésemos elaborar, conversar conjuntamente cómo avanzamos en, por ejemplo, en las 5 R, recompensar y remunerar el trabajo cuidado, en redistribuirlo desde los servicios públicos, y en ese sentido poder conversar también de las experiencias que ustedes tienen, puesta este marco de los cuidados en un sentido amplio, desde los trabajos, desde los servicios públicos en los cuales intervienen, qué dificultades hay, qué oportunidades ven, qué dificultades ven también al plantearse construir un sistema de cuidado en el cual esos servicios serían la base. En definitiva, que ofrecemos una conversación de ese tipo, donde, como lo hemos recalcado en las otras sesiones, en realidad ustedes son las expertas en estos temas y nosotros solo ofrecemos un marco conceptual y de actualización de cómo se ha abordado el debate acá y en la región. Entonces, abrir las palabras, la idea es que ahora y tenemos un buen tiempo disponible para poder conversar. También si quedaron algunas dudas sobre cómo materializar alguna de las propuestas, también bienvenida la intervención. Maite, levanta la mano. Mira, frente a la presentación que acaban de hacer ustedes, y frente a la idea de recompensar, lo primero que me surge es el tema del bono por hijo, ¿ya? Que se instaló en el primer gobierno de Michelle Bachelet y que posteriormente este fue modificado en el primer gobierno de Piñera y se le aplicó el beneficio de pobreza. Y entonces la mujer, antes era universal y cualquier mujer que hubiese tenido hijos, estos hubiesen sobrevivido, no podía tener una especie de reconocimiento en términos de pago de pensiones mínimas por un sueldo mínimo en su cuenta de ahorro para la AFP. Entonces se modificó y se aplicó el beneficio de pobreza, entonces solamente podían ser algunas mujeres que pertenecieran a Chile y debían renunciar a la cuota mortuoria, lo cual en el caso de las mujeres con menos recursos es muy complejo, porque significa pagar los gastos de la muerte de alguien, ¿no? El cementerio, el cajón, etc. El bono por hijo ideológicamente lo que hacía era hacer un reconocimiento a las mujeres por el hecho de ejercer la maternidad, o sea, como madres adoptivas o madres biológicas. Y eso, de alguna forma, dignificaba el rol
que no podemos compartir, o sea, podemos compartir muchos roles, pero el tema del parir, digamos, no lo podemos compartir. Sí, la crianza de la mujer adoptiva. Entonces, ese es un tema que a mí me parece relevante, porque, bueno, yo trabajo en el Servicio Nacional de la Mujer y a mí me consultaron a partir de esta modificación en el año 2010, que estaba pasando por el bono por hijo. A mí me habían despedido en el primer gobierno de Piñera, entonces no podía yo hacer presión internamente desde el servicio, pero sí lo hice externamente desde las plataformas las que tenía, ¿no? Me consultó un parlamentario, pero finalmente no avanzó hacia nada. Yo creo que este bono por hijo que se reconoce en muchos otros países podría ser reinstalado en Chile. Es algo nominal, es pequeño, estamos hablando como de 250.000 pesos, 300.000 pesos por hijo, pero también el procedimiento debería ser digno, porque cuando se aplica el beneficio de pobreza, yo recuerdo que postuló a ello la asesora del hogar de mi hermana y le pagaban el beneficio en 80 cuotas. Y la señora tenía 70 años en el minuto que lo cobró. Entonces también ir a cobrar 1.000 pesos mensuales es una burla. Entonces tiene que ver con la dignidad y con el reconocimiento también. Esa sería una propuesta que yo podría hacer en esta conversación de una de las R. Muchas gracias, Maite. De hecho, esto también se entronca en la discusión que hay abierta y en la cual habría que tomar posición sobre el ingreso mínimo universal. Tiene varios nombres, ingreso básico, y por otro lado la discusión sobre qué aspectos deberían componer un salario ya no mínimo sino digno. Y en definitiva que justamente la lógica de los bonos y del beneficio de pobreza, que al menos desde el derecho lo vemos mucho desde la asistencia judicial, está vinculado, ¿cierto?, con una focalización y garantizar al menos en los sectores más vulnerables el acceso. Y desde luego eso impone dificultades, ¿cierto?, porque además muchas veces lo que se considera como lo vulnerable es bastante indigno, entonces, en términos de a qué se puede acceder. Entonces creo que, y justamente eso entronca con la última R, que un poco las propuestas es de que se requiere un cambio en el sistema de impuestos, en definitiva. Tiene que haber un aumento en la contribución, o sea, no en las contribuciones, sino en cómo se recaudan fondos, y eso implica hoy día, digamos, hay varias discusiones, pero subir los impuestos a las grandes riquezas, buscar otras formas de generar fondos que permitan garantizar condiciones dignas de vida. Creo que es el dilema en el cual estamos y en la cual los cuidados quedan como también en el centro, porque es la única forma en la que las mujeres dejemos de ser las principales responsables, es que se garanticen condiciones esenciales, ¿cierto? Muchas gracias, Maite. Mira, ¿Sí? Quisiera agregar un dato más. Con la modificación, con la integración del modelo neoliberal y la eliminación de las cajas de empleados particulares y el antiguo sistema de previsión, se eliminó un reconocimiento que existía para las trabajadoras del pago de un año de imposiciones por cada hijo que tuviesen. Entonces, si yo tenía 5 hijos, en vez de jubilar a los 60, podía jubilar a los 55, porque se consideraba trabajo. Hoy ese beneficio solo lo mantienen las Fuerzas Armadas, e incluso se le paga a los varones. Entonces, si yo no trabajo remuneradamente fuera de casa, por lo tanto no tengo imposiciones, pero mi marido es marino, a él le paga por la cantidad de hijos que tengo yo un año más de imposiciones. Entonces, además, esta eliminación atenta contra la igualdad entre los ciudadanos de este país. Eso, gracias. Ahí está el micro. Estoy activa. Muchas gracias, Maite. Y yo no conocía ese caso, creo que es bastante relevante también de revisar, y si es que supone su reincorporación o en definitiva hay que avanzar en una perspectiva más general que ya no requiera buscar formas alternativas de reconocimiento. Está Selma. Hola, buenos días, compañeras. Desde acá, Selma Núñez, FEMPRUS. Creo que el debate es bastante largo
en miras a poder después concretar cada uno de estos puntos. Pero quiero concentrarme en la constituyente porque en esto tenemos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo para presentar iniciativas y para juntar patrocinio. A mí me parece que en términos generales, como están redactadas las 5 R's, están bien, digamos, están como claras. Cuando uno las explica, se entiende cuál es el sentido de cada una. Y creo que cada una de ellas debe quedar plasmada en la Constitución. Después veremos cómo efectivamente la hacemos carne. O sea, yo pienso solo, por ejemplo, en el 203 debería ser para trabajadores y trabajadoras. Siempre he pensado que es tan fácil eliminar el número 20 y poner coma, trabajadores y trabajadoras, por ejemplo. Y lo otro que sí pudiésemos hacer, creo yo, es generar conciencia, hacer campaña de educación para las 5 R's, poder hacer videos que focalicen didácticamente qué es lo que queremos representar con cada una de ellas para que la gente lo entienda y lo entienda en forma amena, en forma didáctica. Y eso garantizarlo o poder realizarlo durante este corto periodo que tiene que ver con las audiencias públicas para instalar el articulado y la redacción del tema de cuidado en la nueva Constitución. Eso, me quedo ahí por... Muchas gracias, compañera. No sé si alguien más ha levantado la mano o la ha solicitado, parece que todavía no. Me parece que todavía no. Si alguna más quiere comentar también desde las dificultades o posibilidades que ve desde su lugar de trabajo. Bueno, Selma proponía desde ya trabajar en concreciones comunicacionales de las 5 R's que desde luego son necesarias para ir instalando este tema. Hay un consenso transversal, yo diría hoy día en la sociedad, que los cuidados tienen que estar en la nueva Constitución y va a depender un poco de nosotras empujar cómo y hasta dónde. Y ahí en realidad implica en este corto tiempo, que es como hasta el 8 de enero, que es como la conversación antes de que empiecen a votarse articulado, el plazo para instalar propuestas concretas. Entonces es corto el tiempo. Si alguna más quiere compartir. A mí, Adelante. bueno, yo coincidiendo con lo que dice Selma sobre tener una bajada mucho más concreta que le permita a quien está viendo o está escuchándonos entender lo que queremos cuando hablamos sobre las 5R. Creo que hay un consenso general, izquierda, derecha, centro, al menos de las 5R en 5R, o sea, hay un consenso en que se debe reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidado, hay un consenso en que se debe recompensar, es decir, debe ser remunerado este trabajo de cuidado, hay consenso también en señalar que se debe reducir la carga del trabajo de cuidado no remunerado que tienen las mujeres. Quizás desde el punto de vista de lo público, en donde no estamos del todo... del todo no coincidimos en todos los sectores, tiene que ver con la reivindicación primero del carácter público de los servicios de cuidado, ¿no? Y establecer esta responsabilidad del Estado de prestar estos servicios de cuidado y desarrollar un sistema de cuidado que ponga énfasis, lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo, ¿no? En esta transformación de las relaciones de género, de la vida de la mujer y bla, bla, bla. Creo que ahí no hay consenso porque evidentemente, como decía Mara, también hay un negocio a nivel de las grandes cadenas en el mundo sobre estos sistemas de cuidado. Entonces, esa, digamos, es el primer pero. Y creo que desde los sindicatos del sector público debiéramos poner énfasis al menos en aquello. Y lo otro que no estamos de acuerdo es lo que le llamamos dentro de la ISP desfamiliarizar el trabajo de cuidado, ¿no? Para un sector importante de la población, sobre todo para los sectores de derecha, los cuidados deben estar dentro de la familia.
Entonces creo que también explicar el por qué nosotros estamos apelando justamente a eliminar esta división sexual del trabajo entre el hogar y el Estado es para nosotros fundamental si queremos de alguna manera también cambiar la visión que tenemos en general sobre que los cuidados recaen, además de la familia, en las mujeres. Entonces creo que si bien el trabajo de las primeras 3 R's está más o menos consensuado, hay 2 R que definitivamente no vamos a tener del todo consenso, y creo que es ahí donde además, como dice Selma, de bajar las 5 R tenemos que poner un énfasis, por lo menos nosotras, las trabajadoras del sector público. Parece que todavía no hay otra compañera que... Había visto María la Carolina. Teresa. ¿Está Carolina? ¿Antes? Sí, la Carolina también estaba pidiendo. Carolina, entonces, y luego María Teresa. Carolina Espinosa. No, dale nomás María Teresa, después yo, por favor. A mí me gustaría también señalar que dentro de todo este proceso, y tal y como lo vivimos y pudimos darnos cuenta que en pandemia muchas nos vimos doblemente sobrecargadas con muchas funciones dentro de nuestro trabajo remoto y además de nuestro rol fundamental de ser cuidadora. A mí me falta mucho el apoyo psicológico que debería ir de la mano con todo este proceso, porque honestamente yo siento que existe un abandono por las secuelas y por el acompañamiento que nosotras como mujeres necesitamos en el desarrollo de esta función, porque finalmente se nos pide y se nos exige, sin embargo hay todo un peso que a la larga te puede ocasionar otras consecuencias, pero que hoy tal vez están siendo invisibilizadas. Siento que, tal y como lo plantean, por ahí falta mucho apoyo, mucha mejora en el ámbito mental, más apoyo psicológico, de pronto, no sé, otros tipos de apoyos que sean necesarios para el desarrollo de nuestro rol. Eso quería comentar. Ahí solo comentar que a propósito de la discusión de la creación de los sistemas y políticas vinculadas a la creación de los sistemas, aparece una relevante con cómo cuidar a quienes cuidan, y en ese sentido aparece como definir esa dimensión de cuidados en virtud de las distintas formas de cuidado que se practican. Entonces es distinto una docente que alguien que trabaja en el área de salud o alguien que trabaja en el hogar, porque requiere momentos de esparcimiento y diálogo que son diferentes de quien cierto está transitando entre el hospital, la casa y otro lado, y ve situaciones difíciles de humanidad a diario. Entonces, parte del debate de los sistemas también ha incorporado, ahora, si ustedes me apretan y me dicen algún caso concreto hoy día, todavía no hay casos así de concretos donde diga esta es la política de salud mental para quienes cuidan, pero sí a propósito de la construcción de sistemas y de ir ofreciendo formación a las cuidadoras, ha ido incorporándose poco a poco esa dimensión. Está Carolina entonces y luego Andrea. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo comparto totalmente que hay que darle énfasis a las 5R y además lo que decía la compañera anterior del problema mental, o sea, la salud mental obviamente que es un gran tema que vamos a tener que nosotros como gremio colaborar con nuestros socios, porque no es menor, o sea, aquí hay secuelados de la pandemia, pero no solamente secuelados de enfermedades, sino que también de la enfermedad mental, que es más grave de lo que nosotros pensamos, porque mucha gente, por temor, no quieren decir que tienen que ir al psicólogo, menos al psiquiatra. Entonces tenemos una situación bastante caótica, por decirlo menos, con respecto a la salud mental de nuestros integrantes. Yo creo que es un tema de los secuelados de la pandemia que nos va a afectar durante, yo creo, unos 5 años más. Así que eso también tenemos que tenerlo en consideración porque es muy importante
tratarlos como nosotros como dirigentes, de apoyar a nuestros socios, y no solamente a los socios, sino que también a su núcleo familiar, porque aquí no solamente la mamá es la que está afectada, sino que también los hijos. Así que aquí tenemos un trabajo bastante potente. Ahí me quedo, compañera. Muchas gracias, compañera. No sé si ahora Carolina quiere comentar o alguna otra compañera quiere intervenir. Sí, quiero comentar, pero tengo como problema con el computador. Ahí ya. Ahí sí. Sí, ya. A ver, hartas cosas, porque a mí me parece que este es un tema que nos falta. A ver, si bien hay como políticamente en las organizaciones de mujeres, feministas y algunos sindicatos tenemos como clara conciencia de lo estratégico que es este ámbito para efectivamente emancipar a la mitad de la población, para generar la igualdad de condiciones y hacer, en el caso de la Constitución, de verdad una Constitución feminista, o sea, no solo que el lenguaje incluya, sino que en cosas concretas se puedan generar esos cambios. Me parece que estamos súper en pañales en términos de la conciencia de lo que es todavía. Entonces, esto de la 5R me parece que es súper estratégico para trabajarlo, obviamente, primero con nuestras socias y socios, o sea, con nuestras organizaciones, pero también con la población en general. Y me parece que tiene que ver con el proceso, porque creo que cada una de nosotras está permanentemente en el ejercicio de construirse, de sacarnos la cultura que tenemos formateada. Entonces, y ahí distinguir como entre lo inmediato y lo ideal, porque claramente hay mucho camino que transitar. Es decir, o sea, sacarnos de la cabeza, por ejemplo, que los sistemas, la seguridad social, tanto la salud como las pensiones, debe ser financiado por impuestos de los trabajadores remunerados y no de impuestos generales, para que efectivamente sea un sistema de protección universal. Es como una distancia sideral. Yo creo que nosotros nunca hemos vivido la seguridad social, por lo tanto no la entendemos, nos cuesta asimilarla, y bueno, y la gente cae en las pequeñeces esta, o la ideología, ¿no?, de que la plata es mía, y que entonces yo no voy a fomentarle le voy a financiar la pensión a unos flojos que no trabajan, y ese tipo de cosas está muy lamentablemente instalada en el común de las conciencias. Entonces, ¿cómo transitar hacia eso? Puro amor y pura paciencia, porque nos falta mucho. Por ejemplo, yo entiendo que en el tema de pensiones o de beneficios, ningún beneficio para las mujeres debiera asociarse a la maternidad, porque no todas las mujeres somos madres, ni tenemos por qué serlo. Entonces, cualquier reconocimiento para igualar las condiciones de jubilación entre hombres y mujeres debiera instalarse solo para nivelar el problema del mercado laboral que nos oprime, que nos paga menos, independientemente de si tenemos o no tenemos hijos, porque una mujer que no tiene ningún hijo biológico o no tiene la misma penuria y las mismas mermas en sus pensiones que la que tiene 10 hijos. Y en ese caso, entonces, también es importante, y lo decía la Selma, y ya con esto voy terminando, porque creo que a mí me cuesta un poco aterrizar entre el ahora y el ideal, porque creo que hay que ir dando pasos para empezar como a concientizar y poner en evidencia este tema que es tan relevante. Por ejemplo, en el tema de cuidado infantil, a mí me parece que es súper importante, y ese es como el más cercano para hacer conciencia, me parece, que es como el tema de que cuando nosotros hablamos de esa lacuna universal, a propósito de este gobierno que es un fraude y un terrible, porque así planteó un proyecto que era hacer un negocio tremendo con las alacunas, ¿no? Y todavía tenemos una ley que tiene décadas y que todavía ni siquiera se hace realidad, ni siquiera para el sector privilegiado, porque ni siquiera las trabajadoras del sector público tenemos toda cobertura de esa lacuna.
qué decir las del sector privado y toda esta regla de las 20 mujeres para tener el derecho. Bueno, toda esa conciencia que hay respecto de cambiar eso está tensada con este enfoque de que la sala cuna es para que la mujer vaya a trabajar, ¿sí? O sea, para explotarla, para seguir acumulando. Y nuestra posición debiera ser, nosotros necesitamos sala cuna para toda la población, no solo para que la mujer pueda desarrollarse en la vida pública, sino que también para estimular tempranamente a la niñez. Y entonces no debiera estar condicionado a la condición laboral de la familia. Y en eso me parece que, o sea, el paso grande, concreto que hay que dar es el tema de cuidado infantil para la familia, no solo para las trabajadoras, sino que también para los compañeros, porque también, o sea, también necesitamos esos hombres responsables que hoy día un poco están aumentando. También hay familias monoparentales de solo progenitores, son las menos, pero las hay. Y por ahí me parece que se abre como la ventanita para empezar a hacer conciencia en el tema de demandar sala cuna para el derecho del cuidado y estimulación temprana de la niñez, para toda la familia, para la mujer con trabajo remunerado y no remunerado, y de ahí empezar como a empezar a cambiarnos toda esta estructura. Entonces quizás, y ya, en las 5R pudiéramos hacerle como un aterrizaje de ejemplo como del ámbito doméstico, y algo del ámbito del cuidado remunerado, del sector del cuidado de los servicios públicos que nosotros desempeñamos, para ir haciendo campaña y campaña y taller y repetir, porque insisto en decir como que tenemos que ir agotando muchos pasos previos para llegar a ese ideal, porque estamos bien lejos en términos materiales, estructurales, pero también de no conciencia de lo que es el trabajo de cuidado. Y entonces hay que partir desde lo más simple y básico para difundirlo y visibilizarlo primero. Eso. Muchas gracias, compañera. Viene Ana María, luego Nicole y luego Selma. Ana María. No sé si nos escucha. Sigamos con Nicole mientras Ana María puede conectar. No, hola compañeras, bueno, en realidad más que nada acoplarme a todo lo que han dicho las personas que han hablado antes que yo. Efectivamente estoy sumamente de acuerdo con el tema de darle hincapié y fuerza al tema de las 5R, pero a ver, acotar un poco el tema de, por ejemplo, yo soy sindicalista del área privada. En el área privada nosotros tenemos trabajadoras que efectivamente cumplen con sus roles de cuidados, aún estando trabajando. Ahora con el teletrabajo, ahora con el tema de estar conectado todo el rato desde la casa, como dijo una compañera por ahí, se ha aumentado la carga laboral de formas increíbles, han aumentado las licencias también, porque efectivamente ¿quién no se estresa? Es imposible no estresarse, porque tenéis que cumplir por todos lados. Entonces, el tema del reconocimiento que se hace mención, y que estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, me parece sumamente necesario para todas las personas que ejercen labores de cuidado, no solamente de labores de cuidado de la niñez, sino que labores de cuidado de discapacitados, de personas mayores, hombres y mujeres que ejercen esos labores de cuidado, pero que sabemos que recae más en la mujer. Pero claro, que efectivamente debería ser reconocida de alguna forma, pero también las personas que trabajan, en este caso las mujeres, cuando llegan a la casa no llegan a descansar, a la casa llegan a seguir trabajando. Entonces en realidad se hace como un doble y triple jornada, estoy hablando de las personas que no están con teletrabajo, o que eventualmente van a volver a sus labores normales cuando pase un poco el tema de la pandemia, cuando salen físicamente de su casa, pero esas personas, esas mujeres en realidad, porque generalmente son mujeres, esas mujeres vuelven a la casa y no vuelven a sentarse tranquilamente a descansar, a ver una película, una serie, no sé, no, ellas vienen a trabajar ahora a la casa. Entonces, no olvidar ese reconocimiento que también se amplíe a esa realidad, que es
es una tarea, es una sobrecarga increíble que tienen las mujeres. Y bueno, y eso, y además acotar el tema del tema de las pensiones que hablaba la compañera anterior, no es que las mujeres con hijos sean, de alguna forma, quieran tener más privilegios que las que no tienen hijos. No, lo que pasa es que las mujeres con hijos, generalmente, no siempre, tienen lagunas de años, de no estar imponiendo en la AFP, que ojalá algún día deje de ser AFP y se transforme en otra cosa. Pero independientemente de eso, por el tema del cuidado, las mujeres que cuando tienen hijos, no todas, pero varias, un gran porcentaje, dejan de trabajar por el cuidado. Y eso genera lagunas, y eso genera que su pensión sea más baja. Sí, también tenemos desigualdad salarial, las que trabajamos, también nos enfrentamos a otro tipo de discriminaciones, pero hay mujeres, por ejemplo, no sé, voy a un caso súper personal, yo no he dejado de trabajar desde que tuve mi hijo, y ojalá no tenga más, cerré la fábrica. Entonces no voy a tener laguna, pero yo sí creo que otras compañeras, otras mujeres que tuvieron que dejar de trabajar por cuidar a su hijo porque no tenían con quién dejarlos, porque no sé, independientemente de la realidad, y dejar de trabajar 2 años, 3 años, yo creo que esas mujeres deberían tener un reconocimiento mayor al mío porque yo no tuve la necesidad de dejar de trabajar. Entonces, tampoco olvidarse de que el tema de hacer una diferenciación en cuanto a la pensión de las mujeres que tienen hijos no es por un tema de que tener un hijo sea un plus, porque no lo es, en absoluto. Pero sí, en algunos casos puntuales, y el tema netamente de lagunas previsionales. Se deja de imponer porque se deja de trabajar, y como no existe un reconocimiento del trabajo en el hogar, que a lo mejor eventualmente, si algún día existe, se va a poder imponer por esa vía, pero de momento no existe y años anteriores no existió, entonces se generan esas lagunas y se genera como un tiempo de que esas mujeres como que no estuvieron trabajando y no estuvieron haciendo nada productivo, cuando en realidad sí lo estuvieron haciendo una labor sumamente productiva en sus casas. Entonces sí creo que debería tener cierta hincapié en el tema de cuando se hable de pensiones. Pero cuando se habla solamente del tema de cuidados y de reconocimiento y de ayudar en esto, claro, ahí yo creo que entramos todas, todes, porque no solamente cuidamos niños, cuidamos ancianos, cuidamos personas familiares con problemas de discapacidad, no sé. Entonces ahí hay una cosa que es más generalizada. Estaba silenciada. Muchas gracias, compañera. No sé si Ana María ahora puede conectar, si no después viene Selma y estaba Rodrigo, ¿no? ¿O le cambié el nombre? Sí, Rodrigo. Ana María. No la tenemos todavía. Entonces Selma y luego Rodrigo. Ya, gracias. Yo solo recalcar que, si bien es cierto, tenemos mucho camino por recorrer todavía, me preocupa lo que nos convoca, que es el tema de la Constitución. Voy a traer nuevamente al desafío que nos genera esto, porque los tiempos son muy acotados. Entonces, en ese sentido, poder a lo mejor definir 2 tiempos. Uno que es las audiencias, realizar la solicitud para la audiencia de presentación de lo que nosotros queremos establecer como sistema de cuidado en la nueva Constitución, y que gracias a las presentaciones de las chicas creo que tenemos como bastante sustento, y en eso poder hacer una cosa paralela, que es el tema de la educación y la concientización de las 5 R's. No sé si me entiendo. Entonces, el hito de solicitar las audiencias debería ir marcando también nuestra pauta, y lo segundo es si lo vamos a instalar mediante una constituyente definida, específica, o lo vamos a hacer como una declaración que tenga patrocinios de la ciudadanía, entendiendo que cada una de las organizaciones que está aquí presente pudiese efectivamente generar patrocinios para una iniciativa popular constituyente en esta materia. Entonces, creo que esas son 2
cosas que tenemos que definir prontamente porque los tiempos son muy acotados, ya se nos fue un mes y no nos queda mucho más para poder generar estas iniciativas. Eso, gracias. Rodrigo. Sí, ¿se escucha? Sí, hola a todos y todas. Creo que tengo el riesgo de hablar de cosas que parece que no están en el centro del tema de estos talleres, porque me conecté recién al tercer taller, disculpas si es así. Bueno, represento una fundación, se llama Peumayén, de cuidadoras, son fundamentalmente cuidadoras que cuidan enfermos de Alzheimer. Entonces, estoy leyendo hace rato los documentos que han publicado, lo he mirado para arriba y para abajo, los principios, y me queda un poco poncho el asunto. Quería exponer una duda que tengo, a ver si me pueden ayudar. Si es que, ¿en qué sentido las 5 Rs y los 3 principios que vimos y la definición de cuidado? Yo sé que lo engloba, pero no el problema específico de mis compañeras cuidadoras, que quiero transparentar, es de una pobreza, acá en Curanilahue en general, es de una orfandad, de una soledad, de una invisibilización. Las señoras, mis compañeras, desaparecen de la sociedad y todas son viejitas. Para allá iba a quedar. Son mucha gente adulta mayor. Entonces, creo que entenderán que es una situación particularmente dramática, sin desmerecer los dramas de cualquier otra situación de cuidados, de las mujeres sobre todo. Entonces, quería preguntarles, ¿está suficientemente, no debería estar más especificado quizás en las 5R o en los principios, o decir algo más al respecto del rol de esto, de las cuidadoras que son de la tercera edad y que cuidan a personas de la tercera edad, que tienen más encima enfermedades, ¿cómo se llaman? Neurodegenerativas, como el Alzheimer fundamentalmente? Eso quería pedirles comentarios sobre eso. Y también decir que lo que habló la compañera anterior me pareció del todo sentido. Hay que, me parece, establecer estrategias sobre cómo incidir en la Convención Constituyente. Yo dejé mi correo por acá, si es necesario dejar otra cosa también, para hacerme parte de una red que pueda firmar esta cosa de la Iniciativa Popular Constituyente y difundirla, porque son 15.000 firmas de 4 regiones. Entonces, 2 cosas. Quería pedirles comentarios sobre el problema específico del cuidado de la tercera edad y enfermedades neurodegenerativas. Si me pueden dar textos para leer sobre la realidad de otro país, fantástico. Y lo segundo, me declaro disponible para esa red que mencionó la compañera anterior. Gracias a todas, un abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Sobre casos, yo te recomiendo revisar el caso del sistema Uruguay. Ellos han podido desarrollar sobre todo una dimensión del cuidado de las personas mayores y de las personas que cuidan personas mayores en general. Debería ser, o sea, en la discusión sobre el derecho de las personas mayores, que está reconocido en varios otros países, por ejemplo en México, está especificado en la Constitución el derecho de las personas mayores a tener autonomía, vida digna, y en definitiva uno esperaría que personas mayores no estén cuidando a otras personas que requieren cuidados, porque ellas mismas requieren cuidado para desarrollar su autonomía en la etapa de vida en la que está. Entonces, desde luego es un problema dentro de otro problema y uno esperaría que eso no suceda, pero es una realidad. Entonces ahí te recomiendo mirar ambos casos, una que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, a qué tienen derecho, y por otro lado en el sistema Uruguay en específico, hay ya mecanismos de cuidado y apoyo a quienes cuidan. Y en la pregunta respecto a cómo eso se puede concretar en la Constitución, desde luego deberían estar reconocidos los derechos de las personas mayores, y en términos del derecho al cuidado, y por eso lo hemos planteado quizá en términos amplios, y por eso hemos también dicho que después requiere un sistema de cuidado que organice y articule todas las dimensiones del cuidado, que son múltiples y diversas. Es el sector público, el sector privado, son personas de distintas generaciones que cuidan o son cuidadas, y desde luego la Constitución no va a poder explicitar todas las dimensiones de la vida, porque si no sería un texto gigante, y de ahí estaba la propuesta de abordar una visión amplia de los cuidados, que luego permite construir un sistema donde todas esas realidades existan y hay una exigibilidad al Estado de que todas las personas sean cuidadas. Desde luego, también hay que hacerse cargo de que en Chile va a ser un proceso largo de transformación para que todos tengamos derecho independiente, ¿cierto?, de una situación específica, y hay personas que en esa transición van a requerir cuidados prioritarios, y eso el Estado tiene que garantizarlo. Y en ese sentido hay que tener un mandato en la construcción del sistema de cuidado de hacerse cargo del cuidado prioritario de las personas de primera infancia, adultas mayores o con discapacidad, en definitiva personas en situación de dependencia. Eso sí puede quedar explícito
cuando uno dice el derecho al cuidado digno debe significar bla, 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 el Estado tendrá la obligación de en una ley construir un sistema de cuidado que propenda el cuidado de todas las personas, especialmente a las personas, ahí, enumerando, diciendo al aire, digamos, lo que puede decir el artículo. Y en otra dimensión tienen que estar reconocidos en la Constitución los derechos de las personas, niñas y adolescentes, de las personas adultas mayores a su autonomía, y en eso hay modelos, digamos, vecinos en los cuales podemos visitar e incluso reapropiarnos, reinterpretar sus articulados, pensando en que hay que conseguir ciertas firmas, y lo que pide la Convención es que uno presente un articulado que diga, así vamos a entender el derecho al cuidado, y eso es lo que reúne firmas. Entonces hay casos, digamos, vecinos que han podido desarrollar y trabajar también una mirada en la cual podemos, no digamos, traspasar directo a Chile, porque somos una realidad específica, pero sí tomar algunos aspectos de principios que ya son un poco transversales de qué se entiende como derecho al cuidado. Entonces por ahí sugerirle a Rodrigo esas dimensiones para que pueda explorar. En las palabras, no sé si, bueno, Ana María sigue con la mano arriba, no sé si está con nosotros, puede hablar, o si nos puede comentar por el chat. Y si no, preguntarle si alguien más quisiera comentar, y si no, tratar de hacer un cierre, también tomando el llamado de Selma, cómo vamos concretando, y de pronto un ejercicio es volver a poner las R sobre la pizarra, déjenme compartirla, y pensar formas concretas que nos sirvan para ir, no sé si se ve, ¿no? ¿Sí? No estoy compartiendo. Gracias. Un cachito. Ahí sí, ahí volvieron a estar las R. Y desde luego Mara ya indicaba algunas cosas concretas, pero podríamos hacer el ejercicio terminal de rellenar las concreciones de las R. Cuando se reconoce el valor social y económico del trabajo cuidado, en términos de la Constitución, ¿qué significa? Es que cuando está ahí un derecho al trabajo, uno tiene que decir que el derecho al trabajo incluye distintas modalidades, y una de esas es el trabajo de cuidado y autosustento. Entonces eso implica un reconocimiento social que después deviene en reconocimiento económico. Es decir, en lo concreto tenemos que decir que en la Constitución se tiene que reconocer como trabajo todas estas actividades que estamos planteando, y que la realizan distintas personas. Y eso como que se expresa y se vincula también con poner el derecho al cuidado digno de forma concreta en la Constitución. Cuando se dice recompensar y remunerar el trabajo de cuidado, en ese mismo derecho al trabajo hay que poner que hay igualdad de remuneraciones por trabajo del mismo valor. Es decir, todas las personas que realicen cuidados similares deberían tener una remuneración equivalente, y además en ese derecho al trabajo nosotros tendríamos que abogar porque sea un salario digno, no el salario mínimo. Y hay que ponerle el apellido, porque ponerle el apellido implica después poder exigirlo. O sea, ¿qué define lo digno en la Constitución? Entonces ahí ya habría como una concreción en términos constitucionales de cómo recompensamos y remuneramos el trabajo de igual valor por trabajo, o sea, el trabajo de igual valor con salario igual. Pensiones decentes tiene que ver con otro apartado también de los derechos, que tiene que ver con el derecho a la seguridad social. Hoy día no hay derecho a la seguridad social en nuestra Constitución, entonces es que exista derecho a la seguridad social, y que en ese sentido el derecho a la seguridad social no dependa de la condición de trabajador o trabajadora de una persona, sino a la condición de persona. Eso ya implica un giro que es el marco de los derechos sociales, en definitiva. Plantear que los derechos sociales no se asocian a la condición de trabajo, sino a la condición de persona. Ahí hay otra dimensión, como pensando en cosas concretas, que después implican cambio de sistema de pensión, etcétera, pero tiene que haber seguridad social para que haya un sistema distinto que diga las pensiones son un derecho. Reducir la carga de trabajo de cuidado no remunerado a las mujeres, esta es una de las que es difícil de constitucionalizar, porque es en definitiva el resultado de otra, de decir hay un derecho al cuidado, hay un derecho al trabajo reconocido, y que eso implique en un proceso más largo la distribución de las cargas de trabajo que hoy día recaen sobre todo en mujeres. Pero eso es como difícil de constitucionalizar, implica un vínculo con el anterior. Y un proceso más cultural, social, educativo.
Después cuando se dice redistribuir el trabajo de cuidados dentro del hogar, entre todos los trabajadores, eliminando la división, esto implica cosas que veníamos conversando acá y que ya serían materia sobre todo de nuevas leyes, de una reforma al Código Laboral, de una construcción de una ley de sistema de cuidados, porque implica, por ejemplo, decir que las licencias por maternidad o paternidad sean más amplias, tengan igualdad de cantidad de días, implica replantearse todas esas dimensiones que no son, digamos, materia de la Constitución. Sí, en otros países lo que sí ha estado en las constituciones es decir que las personas tienen derecho a equilibrar su vida con el trabajo. Está en la mayoría de las constituciones de América Latina dicho como trabajo, porque uno puede decidir no tener familia, etcétera, pero la lógica es compatibilizar vida familiar, vida individual o colectiva con la vida laboral, y eso en algunas constituciones, el derecho al trabajo está explicitado en sus constituciones, y eso implica una obligación después de redistribución, o que incluso uno le pueda exigir al Estado, oiga, haga campañas al menos, en donde hay una socialización de estas actividades. Hay como algunos ejemplos. Y en reivindicar el carácter público de los servicios públicos de cuidado, aquí hay una larga discusión que también ayer decía que en esta no hay consenso, que en definitiva es decir que el Estado tiene una responsabilidad prioritaria sobre los derechos de las personas. Y en ese sentido, como responsabilidad prioritaria, tiene que hacerse cargo, no solo en aquellos casos en que las personas individualmente no puedan resolver los cuidados, es decir, cuido hasta que me da la vida, sino que prioritariamente. Es decir, me tiene que ofrecer posibilidades para que yo desarrolle mis proyectos de vida sin tener que suspenderme a mí mismo. ¿Se entiende? O sea, y en ese sentido es esa discusión, porque hoy día prima servicios de cuidado privados o servicios de derechos en general privados, y solo cuando en aquellos casos que no los puedo resolver, o soy lo suficientemente pobre para calificar para el Estado, accedo a servicios, guardería, o sea, sala cuna, educación pública, becas, algunos bonos. Solo si soy lo suficientemente precario, accedo. Entonces esto sería invertir la lógica, y eso es una gran discusión, porque a partir de los derechos sociales se han desarrollado espacios de negocios, y eso es indudable. Entonces aquí implica una disputa que es de sentido de los derechos, donde los cuidados formarían parte del derecho, de los derechos sociales en general. Entonces ahí habría que dar una disputa en que sí hay una responsabilidad, y en el sentido de comprender al Estado no como un ente que fiscaliza, sino como un ente que nos representa, en el cual, digamos, nosotros también participamos. Es como cambiar, en definitiva, la discusión de Estado subsidiario a Estado garante de derechos, que es un cambio, un enfoque que uno puede decir son unas palabras de la Constitución, pero implica un cambio muy fundamental de quién tiene las prioridades, las responsabilidades, y a quién le exigimos que eso exista. Entonces ahí podríamos, por ejemplo, en el caso de Rodrigo, exigir que esas comunidades de mujeres cuidadoras, en vez de estar cuidando de ellas, pudiesen las personas que cuidan acceder a cuidados del Estado, que no implica llevarlas a un centro. Si una lógica descentralizada de cuidado implica que haya cuidado en las condiciones que las personas viven, porque implica reconocer su autonomía, y eso implica muchas variables. Por eso te ponía el caso de Uruguay. Entonces ahí voy a ir dando algunos ejemplos de, aquí podemos encontrar miles por cada uno, pero en términos de constitucionalización esas podrían ser algunas claves o disputas centrales que dar. Ahí me quedo, no sé si la Mara quiere comentar algo, si no vamos a cerrar. No. ¿No? Entonces no sé si, no estoy mirando el chat, si alguna más quiere intervenir. No sé. Y entonces, si no, invitarles, como quizá a propósito de la red de correos que se armó acá, a tener una nueva conversación sobre ya cómo ir concretando desde los distintos sindicatos, y ahí cuentan desde ya con nuestro apoyo de, no sé, si trabajan en una dimensión específica, cómo esto se concretiza, ahí cuenten con nosotras para ir colaborando, cómo ir enfocándolo. Está el periodo de audiencias abierto en la convención, para derechos fundamentales y principios, que es donde podría estar esto especificado. Entonces ahí cuenten, solo ponernos a disposición, y además, como lo hicimos con el taller 1, vamos a subir materiales del taller 2 y el 3 a la carpeta, a la cual deberían tener acceso si se han inscrito
a los talleres. Así que me quedo por ahí agradecida del espacio, también de sus experiencias, porque hay cosas que solo se pueden aprender estando ahí, trabajando ahí. Para nosotros más ha sido un trabajo de ir explorando cosas por escrito, pero es muy distinto a experimentarla, a vivirla, a verla. Entonces, agradecerles desde ya también a ustedes, a la Internacional de Servicios Públicos, por siempre darnos posibilidades de hacer estos trabajos, y por ahí me quedo. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, Mara, por la intervención, por este ciclo que nos han nutrido de mucho más conocimiento, también de mucho más argumentos. Creo que el gran desafío que hoy día tenemos y que tiene el Comité de Mujeres de Chile es justamente bajar a lo concreto, que era lo que hablaba Selma, el poder generar una campaña de comunicación que permita simplificar estos conceptos, bajarlos con ejemplos concretos, que le haga sentido a las mujeres y a los hombres que escuchen estas demandas. Yo algunas cosas prácticas antes de cerrar el seminario, y me gustaría además después otorgarle la palabra a Carolina, que es nuestra representante política de la ISP, algunas cosas prácticas. En el chat les coloqué un link para la evaluación de este taller. Para nosotros es súper importante porque nos permite mejorar las experiencias formativas desde nuestros proyectos. Eso uno. Lo segundo es que, como dijo Camila, a partir de estos seminarios generamos una base de datos de como más o menos 100 personas, que fueron las que se inscribieron en total, independientemente de quienes se conectaron, pero tenemos una base de datos grande. Esta misma base de datos es la que vamos a utilizar para mandar los materiales de este taller, los videos, para que puedan revivir las distintas sesiones, para que puedan estas mismas sesiones bajarlas a sus propias organizaciones de base, porque para nosotros es primordial que esto salga del Zoom y que podamos entonces poderlas trabajar, sobre todo porque los tiempos, como decía Camila, nos apremian. Tenemos desafíos, principios que aquí se presentaron para el cambio constitucional. Estos principios y estos cambios que las compañeras propusieron, que son parte también del estudio comparativo que lanzamos el 2 de septiembre, son también parte de la visión de la ISP, que nos motiva, por cierto, a defender un Estado democrático fuerte, una sociedad mucho más integradora, que se comprometa a garantizar la igualdad de género, el respeto, la dignidad de todos, de todas, de todes, el desarrollo económico también para todes, una redistribución de la riqueza y el fortalecimiento, por cierto, de los trabajadores y las trabajadoras organizadas, que es nuestro principal objetivo. En ese sentido, esperamos que este ciclo de talleres y las propuestas que se presentaron hoy puedan permitir afianzar un debate, una coordinación sindical, no tan solo entre los trabajadores y trabajadoras del sector público, sino que además invitar, convocar a las compañeras del sector privado, a los integrantes de la sociedad civil, a las fundaciones, etcétera, etcétera, y promover esta reconstrucción de la organización social del cuidado que busque asegurar constitucionalmente las bases materiales e institucionales para darle concreción a la aspiración de este Estado social, democrático y garante de derechos para todos y todas. Será tarea, por cierto, de nosotros, la clase trabajadora, poder concretar esta aspiración por una vida digna en democracia, donde el reconocimiento de este valor social y económico del trabajo de cuidado, remunerado o no, y el derecho humano al cuidado, que es nuestra gran aspiración dentro de la Constitución, sea parte fundamental de este camino de transformaciones que queremos seguir transitando como organizaciones sindicales, pero organizaciones sindicales con una estrategia clara, que es vincularnos, organizarnos, generar alianzas estratégicas. Creo que esto no es solamente un tema de las afiliadas de la ISP, sino que es un tema grande, país, que nos ocupa y nos preocupa a todos, más allá de las y los trabajadores del sector público. Por eso para nosotros es importante haber generado estos debates, haber generado este ciclo y haber involucrado a toda la clase trabajadora de este país. Creo que los desafíos son grandes, pero por cierto la unidad de todas y todos es nuestra gran meta. Con esto agradezco enormemente la participación nuevamente. Vamos a sacarnos la foto de grupo, así que no se vayan todavía. Y le paso el micrófono a Carolina. Mientras tanto, vayan prendiendo sus cámaras y poniéndose bonitas.
Carolina. Vayan poniéndose bonita, eso está difícil. Ya, actitud nomás, no. No, ¿qué puedo decir después de todo lo que has dicho, Nayaret? Eso, agradecerle a las compañeras de Nodo 21, de verdad, porque siempre es hermoso, potente, cuando la academia también está en función de los proyectos colectivos y el mundo social, sindical, de base, necesita estos intelectuales orgánicos que nos permitan transformar esta realidad, este Chile que despertó después de tanto tiempo y hoy día tenemos tantos desafíos tan hermosos que tenemos que sacar adelante. Yo creo que estamos en un muy buen pie, hay como bastante desde el mundo militante, harta conciencia con el tema de los cuidados, y su poder transformador, esta reorganización social que queremos empujar y que pasa desde el proceso de revolución, desde lo estructural en la constituyente y también muy importante en lo cotidiano, en ese trabajo que hay que hacer con uno misma y con las compañeras y los compañeros en el día a día. Así que yo creo que de aquí tenemos que, como muy bien decía la Selma, hacer operativizar lo que aquí en este taller hemos aprendido, y militarlo con mucho entusiasmo, pero también con mucho apuro en lo que es el proceso institucional constituyente, porque los tiempos son re cortos, pero vamos avanzando y hoy día claramente vamos avanzando, así que súper contenta de aquello y nada, pues un abrazo, un beso grande y de aquí a salir con pega, con tarea, con compromiso de empujar esta transformación cultural y estructural para este nuevo Chile que nos merecemos. Muchas gracias, Caro. Ahora sí, todos prendemos las cámaras. Prendemos las cámaras, ahí está. Marina Ascenso nos dejó la puerta del baño. Marina, devuélvete a tu silla para que te sientes y podamos sacar una linda foto. Y ahí vamos a ir. La primera foto, ahí va. Ahí va, todos lindos, con la cara sonriente. Ahí va. Ay, espérame, se me fue gente, espérate. Ya, ahí sí. Ahora sí, ya. Ahora sí. 1, 2, 3, primera foto. Ahí va. Y vamos a ir con la otra para que no se quede nadie afuera. 1, 2, 3. Y ahí va. Hasta con el hijo de Patricia Velázquez. Todos salieron. Bien, compas, nos despedimos entonces, sigamos conectándonos con correo. Te agradezco, Rodrigo, tu participación, que sin duda es fundamental para enriquecer estos procesos. Chao, chao. Gracias, chao, cuídense mucho.